la Iglesia Católica, siempre al servicio de sus fieles seguidores, evita la merma de su fe y devoción fomentando el Vía Crucis, con el fin de que siempre tuviesen presentes en sus vidas el martirio de Jesús antes, durante y después de su muerte en la cruz. Conocidos por distintos nombres como el Vía Crucis, el Camino de la Cruz, Vía Dolorosa o Estaciones de la Cruz, es considerado como una de las prácticas de oración más extendidas en el mundo cristiano. Este consiste en la representación a través de imágenes de la pasión de Jesús, denominadas estaciones y que corresponden, según la tradición cristiana, a hechos reflejados en los evangelios. Para realizar el camino de la cruz es necesario tener en cuenta ciertos elementos físicos y otros de carácter espiritual. Los físicos pueden realizarse de pies, en rodillas, en solitario o en grupo, y se necesita una Biblia, un rosario y las imágenes de la pasión de Jesús con las que imaginar su dolor y su martirio. Los espirituales, pues tener principalmente disposición, la fe y la seguridad en Jesús. El Vía Crucis consiste en pasar por cada una de las estaciones, deteniéndose ante ellas durante unos minutos para meditar y reflexionar sobre la crucifixión de Jesús, su sufrimiento, su amor y su resurrección, al tiempo que podemos revisar sobre nuestra propia vida, recapacitar sobre aquellas cosas y meditar en las que no obramos de acuerdo con los mandamientos de Dios. Para saber de sus orígenes y de su historia nos remontaremos en el tiempo hasta la Jerusalén del siglo IV, en la época del emperador Constantino, donde se cuenta que María, la madre de Jesús, visitaba cada día los lugares donde ocurrió la pasión de su hijo para orar en ellos. Fue entonces cuando los peregrinos que acudían a dicha ciudad también comenzaron a utilizar dichos lugares para orar también, siempre con la misma intención. No se conoce la fecha exacta ni cuándo surgieron las estaciones tal y como se conocen hoy, ni tampoco la concesión de indulgencias en los peregrinos, aunque probablemente fueran los franciscanos los encargados de tal menester, ya que el Papa Inocencio XI en 1342 concedió la custodia de los santos lugares, así como de elegir las estaciones en sus iglesias. Aunque no olvidemos que uno de los grandes padres latinos de la Iglesia, San Jerónimo, el traductor de la Biblia en latín Vulgata, publicada en el siglo IV de la era cristiana y declarada en 1546 en el Concilio de Trento por la Iglesia Católica como la Biblia auténtica y oficial para la Iglesia latina, hasta la promulgación de la Neuvulgata en 1979 como texto oficial de la Iglesia Católica. Este escribió sobre la multitud de peregrinos que de todos los países visitaban Tierra Santa en su tiempo, aunque no consta ninguna prueba fidedigna de la devoción por las estaciones en los primeros siglos del cristianismo. Hubo una cosa curiosa durante el periodo de la Edad Media, y fue que todas las estaciones sobre la pasión del Maestro que se publicaban en distintos lugares no mencionaban la segunda, Jesús carga con la cruz, ni la décima, Jesús es despojado de sus vestiduras. Sin embargo, algunas de las que hoy no aparecen entonces eran de las más comunes, como el Ecce Homo, he aquí el hombre. A partir de los siglos XV y XVI se erigieron estaciones en distintas partes de Europa, sobre todo por aquellos que regresaban de Tierra Santa, tanto en conventos como en algunas iglesias, algunas en forma de capillas, pintadas con escenas de la Pasión, aunque también las hubo representadas por pequeños lienzos enmarcados en cornucopias doradas o por simples cruces, tantas como estaciones se consideraban en aquel momento. Fue el inglés Guillermo Way, tras sus varias visitas a los santos lugares en 1458, aunque no fue hasta 4 años después, 1462,
cuando mencionara las 14 estaciones, aunque solo 5 de ellas se sigan utilizando hoy en día. Creo que hay información suficiente para satisfacer a los estudiosos, incluso a los curiosos del tema, con la que quedarán más que satisfechos, aunque antes de acabar esta pequeña disertación sobre el camino de la cruz, o Vía Crucis, quisiera decir que en nuestra historia reciente hubo un nuevo cambio de las estaciones bajo la autoría del Papa Juan Pablo II, donde éstas fueron revisadas y actualizadas con momentos del Nuevo Testamento, añadiéndole una más referente a la resurrección de Jesús. Por lo tanto, al día de hoy son 15 las estaciones que forman dicho Vía Crucis. Personalmente quisiera resaltar y hacer una profunda e íntima reflexión sobre el gran amor de Jesús hacia Dios, nuestro Padre, amar a Dios sobre todas las cosas, por la generosa aceptación de la misión encomendada, así como la entrega y el sacrificio del Maestro, hasta dar su propia vida, por sus hermanos, los hombres, las humanidades todas de este planeta Tierra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Huella que dejó impresa en sus maravillosas enseñanzas, con las que trazar el camino y la meta a conseguir por cada uno de los hombres y mujeres de nuestra actual y azarosa sociedad.